Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos este Notiparaco como empieza ahora sí, viene el 2023, cargado de tragedias, cargado de corrupción y cargado de gonorreas, que van a hacer lo posible por seguir robando, por seguir estafando y por seguirse llenando los bolsillos a costilla del hambre de los colombianos. Y ahí es donde nos preguntamos nosotros si vamos en Ferrari o si vamos en Twingo hacia una buena presidencia, y si estos 4 años de progresismo bajo las banderas del presidente Gustavo Petro van a traer un mejor país, o por lo menos un país sin tanta corrupción, porque nos hemos acostumbrado al ladronismo, gonorreísmo y corrupción por parte de la derecha. Y ahí sí, como dice nuestra querida Shakira, vamos a ver si el presidente Gustavo Petro termina siendo un Rolex o termina siendo un Casio, o si nosotros cambiamos un Rolex por un Casio, o si un Casio es mejor que un Rolex, o si un Rolex es mejor que un... Mejor dicho, ustedes entienden muy bien, y espero que algunas personas no les salpique este Notiparaco. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Y ahora sí, vamos con las noticias y el por qué, atribuyéndonos el símil de Shakira, vamos a contarles si vamos en Ferrari o si vamos definitivamente en un Twingo. Y empezamos con la reforma de la salud, que piensa desaparecer la EPS de Colombia, y nosotros desde aquí, desde esta casa, decimos que sí, que por fin un gobierno pensó en los colombianos y va a acabar con esa mafia de mierda, con esa mafia de ladrones y con esa mafia que ha más gente que el mismo conflicto armado, que son las EPS en Colombia. Porque aquí en Colombia, si alguien ha padecido las EPS, son las personas pobres, que a falta de tener plata para pagar una prepagada y de tener las condiciones económicas para poder cuidarse bien, ha tenido que recurrir obligadamente a un sistema de salud que los ha dejado prácticamente enfermos y en la calle. Y nosotros le hemos dicho muchísimas veces aquí en este noticiero, las EPS solamente han servido para robar, para enriquecer a unos cuantos y para dejar morir a la gente. O si no, pregúntese usted, cuando ha tenido que ir de urgencia a una EPS, ¿en cuánto tiempo lo han atendido? Cuando ha tenido que ser operado por parte de las EPS, ¿para cuándo le ponen esa operación? Y cuando ha tenido que reclamar los medicamentos que le van a salvar la vida, ¿cuántas veces desde la EPS le han dicho a usted que esos medicamentos no los hay y que por ende usted de su plata tiene que conseguírselos? Y si fuera cualquier acetaminofén, y si fuera cualquier Dolex, pues uno diría, ya pues hago el esfuerzo y me compro esas pastas. Pero resulta que son medicamentos que muchas veces superan el valor del $1.000.000. Entonces pregúntese usted en su casa, si está pagando mensualmente un servicio, y si ese servicio lo pagan mensualmente millones de colombianos, y si toda esa plata mensual que dejan millones de colombianos no alcanza para los medicamentos, no alcanza para pagarle a los médicos, no alcanza para las camillas y no alcanza para absolutamente un culo, dígame ustedes para dónde se va esa plata y por qué ponen por encima la privatización de la salud sobre el derecho fundamental de usted recibir salud. Porque es que el Estado le tiene que garantizar a usted el libre derecho a sentirse aliviado. No me lo estoy inventando yo, ni no estoy viniendo a decir aquí, ay, manténgame que soy un mamerto inservible. No, el Estado le tiene que garantizar a usted la salud y no tiene que andarlo extorsionando, cobrándole un poco de plata para después decirle que los centros de salud a los que usted va no le van a servir para un culo, porque la enfermedad que tiene definitivamente se la va a tener que costear usted solo. Y ahí es donde uno entra a preguntar, ¿dónde está esa plata? ¿En qué parte del
país está concentrado ese dinero y se me viene a la mente el señor Palacino que se robó, óiganme bien, más de 400.000 millones de Saludcop y nada más le va a tocar pagar una multa de 50.000 millones. O sea, los 350.000 millones que quedan sobrando están bailando por allá en los Panama Papers, están bailando por allá en cualquier paraíso fiscal, mientras la gente aquí en Colombia sigue enferma y absolutamente nada los va a poder salvar. Y las EPS no solamente perjudican al colombiano del común que no encuentra una cita y que posiblemente pueda morir de un dolor de pierna, sino que también a los médicos, a las enfermeras y a todos aquellos que hayan decidido elegir su camino como personal de salud aquí en Colombia. Vemos a los médicos arruinados, a las enfermeras sin plata, vemos a los hospitales caerse y vemos cómo la gente se enferma, pero aún así seguimos defendiendo un sistema de mierda que no ha traído absolutamente nada aquí a este país. Y no faltan los que dicen: ay, pero ¿cómo van a acabar con las EPS? Si es que todo lo privado es mejor, si es que lo que se privatiza es lo que más sirve. Pues es la misma gente que se ha venido beneficiando de la plata, óiganme bien, y lo digo aquí en Notiparaco, que se han robado durante años en este país, porque es muy fácil privatizarlo y tercerizarlo todo y no hacerse después responsables del declive y de lo nefasto que es el funcionamiento de esa privatización y de esa tercerización. Ahí sí, mijo, como digo, ningún Ferrari ni ningún Twingo. La gente en Colombia tiene derecho a tener un servicio de salud que verdaderamente cumpla con las exigencias, porque para extorsionar a los colombianos y obligarlos a pagar salud y pensión sí están listicos, pero para después devolverle a los colombianos un buen servicio de salud y una buena pensión, si no aparece nadie a poner la cara, y los colombianos van a seguir padeciendo esto por los siglos de los siglos jamás. Y llámenme mamerto y díganme como quieran, pero el neoliberalismo es lo que ha hecho que la salud en Colombia sea tremenda y tremenda porquería. Y si el gobierno de Gustavo Petro con la reforma a la salud se va a comprometer y le va a garantizar a los colombianos que por lo menos hayan los medicamentos que se necesitan, pues bienvenidos. Pero si el gobierno de Gustavo Petro va a seguir acolitando este sistema de salud tan malo que tiene este país, hay que decir que hay que criticarlo. Y a la señora Carolina Corcho, desde aquí, desde Notiparaco, se le va a decir que se le apoya mediante siga con su idea de la reforma a la salud, desapareciendo por fin las EPS. Y por ahí de hecho entra también el CISBEN, en donde vemos mucha gente divinamente, caracha, gente de bien que vive en Rosales, caray, que vive en el Chicó, carachas, dizque con CISBEN 1 estos hijueputas evadiendo impuestos y beneficiándose de un servicio que se le tiene que dar a la gente pobre. O sea, ¿qué hace una persona divinamente caracha el Chico o una persona divinamente caray de Rosales beneficiándose del CISBEN 1 mientras se va de impuestos y mientras esa misma persona tampoco paga impuesto, porque cuando le llega la declaración de renta le llega en cero? Así que se va a acabar este sistema que lo único que hace es mantener zánganos y mantener vagos que después posan de gente bien caray, y es la misma gente que quiere gobernar aquí en Colombia. Solamente hay 4 EPS que hacen bien su trabajo, como de 200 que empezaron en este país y que además tienen los saldos en rojo, y que además de todo han cerrado robándose la plata de los colombianos. Pero es que ¿por qué tenemos que seguir manteniendo un sistema de salud que no funciona? ¿Por qué tenemos que desviar los presupuestos públicos a privados que se terminan robando la
plata, pero ¿por qué nosotros, la gente pobre, tenemos que mantener a los ricos de este país? ¿Por qué los ricos de este país no pagan impuestos? ¿Y por qué los colombianos de a pie tienen que sostener esta pirámide tan Ya es hora de que un gobierno le ponga fin a este sistema de corrupción avalado por las aristocracias y por la gente poderosa de este país, que lo único que ha hecho es generar hambre, miseria, enfermedad y pobreza en Colombia. Por eso, desde aquí decimos: fin de la CPS, y que por fin en Colombia haya un sistema de salud que beneficie a los colombianos de a pie, que se sienten desabrigados y desacobijados, porque aquí prácticamente al que le dé una gripa y no tenga para tomarse un caldo que le suba las defensas, se me va yendo de velorio y se me va yendo de cremación en este país. ¿Qué he dicho? En un noticiero pasado habíamos explicado que el negocio de los peajes pertenece a unas cuantas familias, que son las que prácticamente se han enriquecido de este tipo de extorsión a los colombianos. Porque, como ya se había dicho también anteriormente, Colombia es el país que más peajes tiene en sus carreteras de todo el mundo. Mejor dicho, el año pasado los peajes recaudaron más o menos 500.000 millones de pesos, que fueron a parar a las cuentas de esas familias divinamente, caray, caracha, esta mafia de hijo que se dedicaron a hacerse ricos con la plata de los colombianos de a pie. Porque es que el negocio está redondito y muy suavecito. Cogemos la plata de los ahorros de los colombianos, hacemos carreteras que no sirven, y con esa misma plata construimos peajes para cobrarle arriendo a esos mismos colombianos. Ni Gustavo Petro ha podido con esta gente, que al parecer, óigase bien, durante 40 años más van a seguir haciendo lo mismo, porque resulta que los contraticos y las licencias que tienen estos descarados de mierda se pueden llevar hasta 30 y 40 años más. Mejor dicho, los colombianos vamos a tener que vivir encogidos y sumidos y acuscambados bajo el poder de estos hijos que se dedicaron a hacer negocios en las carreteras colombianas, dejando a este país nuevamente siendo una posilga. Porque eso de las vías 4G jamás lo vimos, porque jamás terminan un túnel, y porque las rutas que se hacen supuestamente con la nueva infraestructura tampoco se terminan. Mejor dicho, estamos pagando un poco de plata para hacer ricas a 8 familias a las que les importa un si los colombianos viajan bien o no, porque esas familias no hacen su vida aquí en Colombia. Son gente divinamente, caray, que extorsionan a los colombianos de a pie para vivir vidas de burgueses en Europa y en Estados Unidos. Muy sabroso así, nosotros pagando una cantidad de plata en peajes para que la gente divinamente caracha estudie en universidades caras alrededor del mundo, viva en mansiones en Francia y en toda Europa, y después llegan aquí a Colombia a seguir robando, y pues, porque el negocio está muy claro. Desde Notiparaco hay que decirle al señor Gustavo Petro a ver si es que le va a poner orden a esto, porque una de las cosas por la que nosotros los colombianos de a pie votamos por Gustavo Petro era para que enfrentara a esa caterva de hijos que se ha mantenido en el poder hegemónico, robando y extorsionando colombianos de a pie. Es hora de que se haga una reforma y acaben con ese negocio de los peajes. Entre los peajes, la CPS y las pensiones de Colombia, nosotros hemos mantenido, mejor dicho, una cantidad de vagos y que encontraron un negocio redondito extorsionando a la gente pobre en este país. Ni más faltaba, pues, hijo. Es que estamos en manos de un poco de hijo, porque fíjense bien,
Hay un deslizamiento que prohíbe circular por las carreteras de Colombia. Y ese deslizamiento pues puede durar 4, 5, 6 días mientras lo limpian y mientras se pueda andar nuevamente en carretera. Y entonces la gente que vive ahí queda atrapada y entonces la gente que se moviliza en carro ahí no puede hacer nada, pero resulta que tienen que trabajar y cumplir con sus labores del día. Y se van a Avianca, que es supuestamente la aerolínea de los colombianos, la que estaba pidiendo en pandemia que fuéramos solidarios porque iban a quebrar, y estos hijos, en vez de colaborarle a la gente, lo que hacen es subir la tarifa de los pasajes. Entonces, mientras pagamos peajes caros, también tenemos que sostener la mafia de las aerolíneas. Y ahí sí, como dice mi hijo, reviente, porque nos importa un soberano. Capitalismo para los poderosos, enriquecimiento para los poderosos y subyugación y miseria para los pobres. Pero ¿quién puede vivir en un sistema supuestamente capitalista y de gente pudiente cuando sentimos que nos están extorsionando y nos están dando prácticamente por el 4 litros? Y recuerden que este año también se vienen las presentaciones en todos los teatros de Colombia de mi show de mi... Arrancando el 4 de marzo en el Teatro ABC en Bogotá. Sábado 4 de marzo a las 8 p.m. en el Teatro ABC en Bogotá. Y alístense, gente de Bucaramanga también, porque el 3 de marzo, o sea, un día antes, el viernes, vamos a estar en Bucaramanga y vamos a estar ampliando la información. Levi Arrinconado, un show de mi... vuelve a las tablas contra todos los pronósticos y contra toda la gente que no me quiere ver progresar. Estoy progresando. Y para acabar este notiparaco y ponerle una cereza a este pastel de mi... que ha sido este noticiero, hay que hablar de la señora Verónica Alcocer, que es la señora esposa del señor Gustavo Petro y que se la ha pasado en este gobierno viajando de lo lindo y utilizando ese avión presidencial a lo que marca. Hay que decir que si nos quejamos hace 4 años de que la esposa de Iván Duque se iba para Naca en avión y montaba a sus amigas a ese avión y se iba de parranda en ese avión, hay que decir que la señora Verónica Alcocer también ha utilizado avión para cosas innecesarias. Hace poco se fue a visitar al Papa en el Vaticano y la gente quedó como que y como para qué hijo va a visitar usted al Papa, y en qué momento Verónica Alcocer tiene que ir a reunirse con el Papa, y de qué habla Verónica Alcocer con el Papa, y quién paga esos pasajes, y quién paga gasolina, y quién paga avión con el que va a hablar con el Papa, y para qué va a hablar con el Papa también. Se lo preguntaron muchos colombianos y yo aquí en Notiparaco digo también, ¿qué puede hacer Verónica Alcocer hablando con el Papa? ¿Para qué? Los colombianos, ¿para qué necesitamos que Verónica Alcocer hable con el Papa? Si quiere hablar con el Papa, vaya usted sola, vaya en un avión por aparte, visítelo usted si le da la gran gana, pero no utilice los aviones y el presupuesto público para darse viajes de talla internacional, porque eso no hace parte de ningún cambio ni de absolutamente un... Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, porque si no se suscriben y no activan esa campana, no les llegan notificaciones y no se ven este noticiero. El mejor noticiero de Colombia, el noticiero del pueblo, el noticiero del marihuano, el noticiero del que no tiene nada que hacer. Mejor dicho, muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube, a todos los que donan a través del super chat, a los que compran stickers y a la red de apoyo que mantiene esto a flote. Muchas gracias. Sin ustedes no fuera posible salir a derramar aquí toda esta cantidad de